Imagínate que estás en tu casa. Alguien llega y con una patada tumba la puerta de tu casa. Te roba la ropa, te roba los muebles, te roba el televisor, mata a tu familia, mata a tu perro y después te manda una factura. Bueno, eso es la guerra. Pero lo que nadie te cuenta realmente, lo que los documentales bonitos con música de piano y dramática no te quieren decir es lo que pasa después. Porque destruir una ciudad es fácil. Cualquier idiota con presupuesto lo hace. Pero reconstruirla, eso es otra historia. Bienvenidos a Ana Corner, yo soy Daniel y hoy vamos a hablar algo de que los gobiernos y los bancos y las potencias mundiales realmente prefieren que no entiendas muy bien. Y es cómo se reconstruye un país después de una guerra. ¿Quién paga? ¿Quién se beneficia? Y porque casi nunca es quien tú crees. Spoiler, no siempre gana el pueblo, casi nunca de hecho. Pero lo interesante no es el crimen, lo interesante es la arquitectura del crimen. Así que llegaste hasta aquí y si llegaste hasta aquí o eres muy inteligente o estás muy aburrido. Pero igual no importa, de cualquier forma, bienvenido. Esto va a ponerse bueno. Hoy vamos a hablar de un tema en específico y es cómo a través de la historia, porque lo que quiero hablar directamente en este podcast es cómo a través de la historia hemos dejado que nos engañen y hemos entendido las cosas al revés. Entonces, hoy tengo preparado esto que parece una puta locura. Perdón, yo cambio. Para los que están escuchando, tengo todo un mapa hecho directamente, donde tengo toda la información de 80 años. Un juego económico, político y de guerra durante 80 años, donde básicamente se ha utilizado las tácticas de guerra más sucias, la manipulación de la información y de los medios, y que hasta ahora realmente a los gobiernos no les conviene hablar de esto. Entonces, para hablar mejor del tema, lo que podemos hacer es empezar por lo más básico. Entonces, para los que me están viendo y los que no están escuchando, voy a primero arreglar la cámara para que me puedan ver mejor. Espérenme un segundo. Listo. Ya me pueden ver, ya me pueden ver muchísimo desde muchísimo más cerca. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Empecemos desde lo básico. Y aunque ustedes ven esta maldita locura, tengo aquí básicamente todo lo que habíamos, lo que les he estado diciendo. Todo un mapa comentando directamente, es que parezco un poto loco suicida y se preguntarán por qué hago esto, pero hago esto porque descubrí la verdad y me encanta entrar en la historia, verificar qué es lo que nos han dicho y compararlo con qué es lo que realmente sucedió. Y eso lo quiero decir pues a través de datos y de historia. Entonces empecemos al principio. Entonces, ¿cómo es la reconstrucción de una historia? ¿Cómo es la reconstrucción de una guerra, perdón? Entonces, la reconstrucción de ciudades después de una guerra es un proceso integral de restaurar y revitalizar las áreas urbanas que han sido devastadas por conflictos bélicos. Me disculparán si se nota que estoy leyendo, pero es que estamos hablando de 80 putos años, o sea, esta vaina es tanta información que necesito apoyo, pero poco a poco se darán cuenta por medio de este episodio de la historia que hay detrás y cómo realmente sucedieron las cosas. Entonces empecemos desde el principio, que es la reconstrucción de ciudades o de países después de una guerra, básicamente restaurar y revitalizar
tanto áreas urbanas como la economía de un país. Ok, pero ¿por qué es importante la reconstrucción de ciudades de una guerra? Bueno, para restaurar el tejido social, porque la guerra realmente destruye infraestructuras físicas, pero también desgarra lo que son la cultura de las personas, las comunidades. Eso a la vez ayuda también a unificar a un pueblo para también revitalizar lo que es la economía. Reconstruir infraestructuras y viviendas es esencial para reactivar la economía local. Esto crea empleo, atrae inversiones y restablece servicios básicos. También la reconstrucción es importante para preservar el patrimonio cultural del país o de la ciudad que fue afectado. Eh, para también generar estabilidad política y social, y reducir, digamos así, riesgos futuros de conflictos en los países. Y adicional, pues para mejorar la resiliencia, porque pues siempre que una guerra impacta a un país, tanto la mentalidad del pueblo como las motivaciones se ven afectadas. Entonces esa reconstrucción es buena para mejorar esa actitud de resiliencia y, y volver a establecer o conectar el pueblo, digamos, con su propio país, ¿sí? ¿Cómo se llevó a cabo la reconstrucción de ciudades después de una guerra? Bueno, pues hay que hacer una evaluación de los daños, una planificación, ¿sí? Bla, bla, bla. Hay que involucrar a los ciudadanos o a la población local, con la planificación de cómo realmente empezar a hacer las cosas, empezar a obtener financiamiento, eso es, obviamente es lo principal que hay que hacer. Después les digo cómo, porque una cosa es la teoría suena muy bonita, pero la realidad es que es otra. Entonces, bueno, hay que obtener financiamiento pues a través de fondos, ayuda internacional, inversiones privadas y organizaciones no gubernamentales. Y hay que empezar a hacer la restauración y la reconstrucción física. Calles, plazas, edificios. Creo que los primeros sería como los edificios gubernamentales. ¿Ustedes cómo reconstruirían una ciudad? ¿Por dónde empezarían? Bueno, pues si se lo preguntan, realmente lo primero que hay que hacer es empezar a reconstruir la infraestructura. Después hay que empezar a mover la economía. Entonces, implementar programas que fomenten el desarrollo económico, hacer como incentivos a negocios locales, a empresas, reintegrar la reintegración social, claramente, porque siempre después de una guerra, pues las comunidades y las poblaciones se ven muy afectadas, tanto en salud mental como física, asimismo como educación, porque recordemos que cuando llega una guerra a un país o a una zona del mundo, o sea, la golpea por años. Eso no es por unos mesecitos. Digamos, ¿cuánto lleva Ucrania? Como desde el 2022 lleva. Entonces, estamos a 2026, casi lleva 4 años en la que ha sido golpeada. Esas personas que han pasado por ese proceso, pues ya no son las mismas, claramente, desde antes de la guerra. La conservación del patrimonio es importantísimo porque habla e identifica a la población del país con su historia y con su identidad, con su cultura. Entonces hay que restaurar los patrimonios, los monumentos. Lo otro es empezar a implementar políticas públicas, entonces establecer marcos legales y regulaciones, porque claramente en una guerra se vale todo y en una guerra, cuando un país o un ejército invade otro, que es lo por lo general el territorio de otro país, que es lo por lo general lo que sucede, es que se ejecutan un montón de crímenes de guerra. Entonces ya no existe políticas ni leyes que valgan, sino es arrasar con los derechos humanos.
Y créanme, en una guerra lo que menos vale son los derechos humanos. Eso es lo que he aprendido. Entonces, mientras que hago este podcast, eh, estoy tomando un tecito, mientras tanto para aclarar la garganta y también los pensamientos. El café y el té ayuda mucho a activar también los procesos neuronales, siento yo. Entonces, bueno, pues hay que... Y más cuando es tu primer episodio. Pero bueno. Pero bueno. Entonces hablamos de todas estas cosas tan bonitas. Entonces, pues en conclusión, realmente la reconstrucción de los países o de las ciudades después de una guerra es un proceso vital que va más allá de reparación física. Es una oportunidad para reconstruir una sociedad de forma más fuerte, inclusiva, resiliente, basándonos en lecciones del pasado y mirando hacia un futuro sostenible y pacífico. Qué lindo, suena hermoso, suena precioso. Pero ¿qué pasa? Háganse la pregunta. ¿Qué pasa si la reconstrucción pertenece al bando perdedor de la guerra? Siempre hasta ahora en las guerras, en en la historia de la humanidad, hay dos bandos, ¿sí? Siempre ha habido dos bandos. Y no voy a decir los buenos contra los malos, porque en realidad no es así, no son los buenos contra los malos, sino siempre son dos culturas diferentes, dos religiones diferentes. Nosotros los humanos peleamos por todo. Y a veces los motivos son variados. Una puede ser una guerra por religión o por pensamiento ideológico distinto, economía, territorio, poder, bueno, tantas, pero siempre son entre dos bandos. Y aún así haya múltiples participantes, siempre va a ser, siempre se van a unir y siempre se van a formar dos bandos. Entonces, ¿qué sucede si la reconstrucción pertenece al bando perdedor de la guerra? ¿Sí? Vamos a comparar primero lo que la teoría nos dice y después vamos a entrar a la realidad, a lo que realmente ha pasado y si ha pasado, como se supone que la guerra es, o sea, que la reconstrucción debe ser. Entonces, cuando la reconstrucción de ciudades se lleva a cabo en el bando perdedor, el proceso enfrenta desafíos y dinámicas particulares que difieren realmente significativamente de las experimentadas por el bando que ganó. Estos desafíos abarcan aspectos económicos, políticos, sociales y de reconstrucción. Limitaciones económicas y financieras. O sea, de una vez empezamos por la plata. El tema del dinero aquí es lo que importa. Entonces, cuando el bando perdedor se tiene que reconstruir, claramente lo que pasa es que lo van a culpar de todo y lo van a poner a pagar. Por lo tanto, la reconstrucción de un país y de una ciudad empieza en reversa, empieza con deudas. El bando perdedor puede ser obligado realmente a pagar indemnizaciones al bando vencedor, drenando recursos que podrían destinarse a la reconstrucción interna. Sanciones, embargos y destrucción de infraestructura crítica. La pérdida de infraestructura industrial y comercial reduce la capacidad productiva y los ingresos fiscales, dificultando la inversión en reconstrucción. De hecho, parémosle muchas bolas a este tema porque realmente es algo que más adelante vamos a ver que ha pasado mucho. Y es como cuando el bando vencedor quiere hacer pagar al bando perdedor. Y lógicamente lo que hace es querer desmantelar sus fábricas. O sea, es como por ejemplo, yo quiero que alguien me pague, pero esa persona no tiene trabajo, ¿sí? Y yo llego a la casa y entonces llego y le quito las herramientas de trabajo para que el man vaya y en vez de poderme pagar,
no tiene con qué. Sí, eso no tiene sentido, o sea, debería ser al revés, pero realmente lo que pasa es todo lo ilógico. Intervención y control externo, claramente eso es lo primero que va a pasar. Van a meter mano el bando vencedor. Entonces, el que gana interviene directamente y controla los recursos del bando perdedor, si es que quedan, ¿no? Porque pues obviamente una guerra lo que pasa es que arrasa con todo. Y independiente de quién gane y quién pierde, de hecho, todos terminan destruidos, todos terminan afectados. Pero ya cuando pasa esa etapa de listo, yo gané, usted perdió, yo entro a mirar qué es lo que le quedó. Sí. Entonces, ocupación militar, muevo mi ejército hacia ese país y entonces ya no existe soberanía, sino yo tomo las decisiones. Yo como bando vencedor tomo las decisiones de realmente ahora cómo se van a hacer las cosas. ¿Qué es lo que usted va a hacer de ahora en adelante? Imposición política y de modelos. Entonces, por ejemplo, si yo creo, y eso también es así en el tema de la religión, si yo creo en ciertas cosas, no sé, como el comunismo o el capitalismo, pues ahora tú vas a tener que hacer lo mismo y tu población va a tener que pensar de la misma forma en que yo lo hago. Y si no, te obligo. Y se acabó la privacidad y se acabó la soberanía y de ahora en adelante supervisión constantemente de yo y mis amiguis. Cambios territoriales y demográficos. Vas a perder territorios, vas a tener que cederme tierras, vas a tener que modificar ciudades. Ya digamos, por ejemplo, eso lo vamos a ver mucho, eso va a estar muy bueno, porque si tú perdiste, pues la mitad de tu casa ahora es mía. Entonces ahora yo quiero poner, te voy a dejar una esquina como un perro y ahí te voy a poner tu platico y tu cama y voy a poner una reja alrededor de donde duermes. Y aunque suena cruel, así es y así ha pasado. Y desplazamiento y migraciones de población. La población a veces puede verse forzada a reubicarse. Y entonces yo decido cuántas personas para allá y cuántas personas para acá. Y es terrible ver eso. Desafíos sociales y psicológicos. Entonces te voy a generar un trauma a toda tu población y eso va a hacer que tu población se sienta humillada, que pierda identidad y empiece el pesimismo. Y eso va a afectar socialmente a que las personas quieran volver a salir adelante, volver a reconstruirse. También estigmatización internacional. Entonces, mis amigos que ganamos, los que ganamos, te vamos a ver de ahora en adelante como perdedores. Como eres un estorbo. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? Como se empieza a estigmar cuando hay un país o cuando hay una cierta área de la población del planeta global que está saliendo de una guerra o está en esto, como los vemos como menos, a veces pasa, la gente se cansa. Y la superioridad también existe, eso se llama, la otra vez estaba leyendo sobre eso en un libro, se llama presunción, ¿sí? Como yo me creo superior a ti o superior a los demás. Y es que a nosotros los humanos o a las personas es muy fácil que se nos eleve el ego. Entonces, bueno, otro apartado es la conservación del patrimonio e identidad cultural. Empezar a destruir los símbolos nacionales de tu país. Uf, eso pasa demasiado. Entonces, si yo gané en todo tu país con mi ejército, que eso ya lo hablamos, y, y empiezo a destruir todo y a burlarme de
de todo lo que pertenece a la historia de tu país y a tu cultura. ¿Ustedes no han visto que en muchas ciudades antiguas, sobre todo, digamos, arquitectura que todavía existe en Irak y en Irán, sobre la Mesopotamia antigua y, bueno, o sea, arquitectura que llevaba, no sé, póngale 2000 años, 3000 años, destruida completamente, ¿sí? O sea, incluso lugares donde habían dicho que había estado Jesús también se fue destruido. O sea, eso pasa. Entonces, básicamente es una humillación constante a la persona que pierde, ¿sí? Y a veces su población, la población de tu país o la población del país no tiene la culpa, porque son los dirigentes los que gobiernan sobre el ejército y las decisiones que se hacen internacionalmente. Eh, Reinterpretación de la historia. Entonces, aquí esto es lo más interesante y esto es por lo que realmente yo hago este podcast y es para hablar de esto. Cuando el bando vencedor toma control sobre el bando perdedor y sobre el territorio perdedor, también manipula la forma en la que sucedieron las cosas y esto pasa mucho incluso en películas. ¿No han visto? Como las películas de Rambo, las películas de guerra, siempre Estados Unidos como llega a salvar a la población y sobre todo eso, por ejemplo, en Pearl Harbor, que los japoneses eran los malos y hay muchas cosas y la gente por medio de los medios, incluso en el momento de la guerra se dicen muchas mentiras. O sea, los medios también, como las noticias, manipulan mucho la información y entonces dicen, pues lo noble que es el ejército, no quiero decir norteamericano, pero realmente es que ha pasado así, de las cosas que hacen y como la victoria es grande para mantener a la población de incluso del bando vencedor, o sea, de los países que ganan, o sea, mantenerlos convencidos de que ellos hicieron lo correcto. Bueno, o sea, eso se me hace muy manipulador realmente. Y empezar una reconstrucción bajo restricciones. Entonces, si vas a reconstruir tu país, vas a hacerlo como yo diga. Vas a priorizar lo que yo diga. Y vamos a reconstruir la infraestructura de forma en la que nos convenga a los demás o nos convenga a los que vence, a los que ganamos. Sí, eso es terrible. Eso es terrible porque a veces eso combinado con el tema de la superioridad eh, hace que el futuro de un país esté muy limitado. Bueno, y voy a seguir hablando más. Hay muchísimas cosas de hablar más. Pero directamente lleguemos a la conclusión de este tema. Y es que la reconstrucción de ciudades en el bando perdedor de una guerra es un proceso cargado de obstáculos únicos que requieren enfoques estratégicos y resilientes. Esto es lo que estoy leyendo pura teoría ahorita. Ahorita no estoy hablando de nada concreto porque el chisme está buenísimo realmente. O sea, para entrar en materia, en, ahí es donde vamos a ver la realidad y vamos a decir, uff, qué fuerte. Eh, es un proceso cargado de obstáculos únicos que requieren enfoques estratégicos y resilientes, aunque las limitaciones económicas, políticas y sociales pueden ser significativas, también existen oportunidades para transformar y modernizar la sociedad y las ciudades afectadas. La clave está en equilibrar la aceptación de las nuevas realidades con la preservación de la identidad y los valores culturales, promoviendo un futuro sostenible y pacífico, claro, sobre todo. Es esencial aprender de experiencias históricas y adaptar las estrategias a las condiciones específicas de cada caso, buscando siempre la colaboración, tanto interna como externa,
que facilite un camino hacia la recuperación y el desarrollo a largo plazo. Sí, qué lindo. Como si estas cosas pasaran ahí y cerremos el libro. Ahora sí que ya entendemos, vamos a ver si esto, vamos a ver qué hemos hablado aquí hasta ahora. Ya entendimos realmente en el proceso de una reconstrucción qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la reconstrucción, ¿sí? Entonces, hablamos de reconstrucción económica, la infraestructura, la estabilidad política, y la integración tanto cultural como de la población al proceso, ¿cierto? Pero cuando está el bando perdedor, solo hemos visto que es manipulación, control, básicamente quitarle todos los recursos, generar una humillación constante y una destrucción a lo que es su historia y su cultura. Y, y lo que quiero hacer es que quiero mostrarles cómo esto se traduce a la realidad y cómo por 80 años esto lo único que se ha visto es que es como una canción que se reproduce. Ustedes han escuchado siempre cuando llega un artista y toma partes de una canción que todos ya habíamos escuchado y vuelve y pega la canción. Bueno, esta vaina es igual. Esta cosa es igual. Es como reutilizamos de forma distinta el tema de la reconstrucción. Y para eso, para las personas que están viendo, vamos a seguir el hilo en este canvas, básicamente. Porque esto es una puta locura. Lo que nos espera es un viaje larguísimo y espero que lo disfruten. Porque vamos a aprender muchísimo. Y vamos a ver los casos en los que esto ha pasado. Y vamos a hablar de 4 casos específicamente. Y vamos a comenzar con el primero. Ahorita los que están viendo los títulos de los 4 casos. Pero realmente para simplificarlo más, vamos a empezar uno por uno. Entonces empecemos, bajemos y transitemos por este camino. Empecemos con Berlín, 1945. El modelo original. Recordemos que 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Y quiero hablar, creo que la mayoría sabemos realmente lo que pasó entre la Alemania nazi y básicamente los bandos que se unieron en contra de Alemania. Y para ver eso y para empezar vamos a entender cómo terminó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, yo puse unas frases aquí que me gustan, o sea, a veces son frases mías o son frases citadas de personas que se me hacen que están muy relacionadas. Como esta. Primero destruimos la ciudad, después la reconstruimos. Ambas veces cobramos. Por anónimo. Probablemente un contratista del bando aliado. Eso deja mucho que decir, ¿no? Empecemos. Para los que están viendo entonces, esta es la vista de la ciudad de Colonia en 1945. En Alemania. Y lo que ven acá es la destrucción completa. Y si el infierno existe, yo creo que se vería así. Una ciudad totalmente en ruinas. En esta fotografía
Además porque estamos hablando de 1945, no existen los drones, esto es una fotografía de una vista aérea donde se está viendo toda la ciudad con sus calles destruidas, edificios sin prácticamente todos sin techo, muros quebrados, con escombros en las calles y vemos a lo lejos los un canal o un río que pasa entre la ciudad, que divide la ciudad de Colonia, y cómo los puentes están destruidos. O sea, no hay comunicación entre una sección de la ciudad y la otra, que es lo interesante. Y todo esto es ocasionado por los bombardeos cuando ya llegaron los aliados y entraron a Alemania. Y cómo realmente en la guerra, por más de que ya esté ganada la guerra, al final el objetivo era destruirla por completo, no los puntos claves, no los puntos críticos, como destruyamos las alcaldías, destruyamos los batallones donde está el ejército, no, directamente es destruir toda la maldita ciudad. Los millones, imagínense los millones de personas que en ese momento murieron. Imagínense ustedes estar en su casa sabiendo que están en una guerra que ustedes no controlan, básicamente porque la controla un dirigente, y ustedes están dentro de su casa escondidos y de las nada les cae una bomba y le cayó al vecino de al lado y ahora sabes que te va a caer a ti. Y te salvas y al otro día, o sea, no has dormido nada porque por horas de destrucción es- escuchas cómo pasan los militares, cómo disparan a las personas, disparan, el entre ejércitos se disparan. El ejército de tu mismo país te abandona, abandona tu barrio porque va retrocediendo. Y si sobrevives a todo eso y te logras ocultar para que no te hallen los otros soldados del ejército aliado que va ganando el vencedor, si logras sobrevivir a todo eso, lo único que encontrarás es ruina. Saldrás a la calle y verás cuerpos. Y no voy a decir cuerpos de todas las edades. Y esa será la vista por décadas. O sea, esto no es un par de meses. Las personas que sobrevivieron a esto, no lo... Esta fue la vista de su ciudad por décadas. No 3 meses, no un año, no 5 años, no así. Esto es así por 20, 30 años. O sea, no quiero decir groserías porque tampoco quiero que me bajen el video de YouTube. Pero esta es la visual que vieron los alemanes que sobrevivieron. Y no muchos, y no todos eran nazis. Muchos a veces no podían controlar lo que estaba pasando. O eran manipulados por sus gobernantes. Entonces, este es el paisaje devastado. Europa emergió de 6 años de guerra como un continente en ruinas. Berlín, otrora joya arquitectónica prusiana, se había transformado en un grotesco mosaico de escombros, donde el 70% de sus estructuras estaban reducidas a ruinas. La ciudad que había sido símbolo del poder alemán ahora era un monumento a la futilidad de la guerra, con sus icónicos edificios neoclásicos pulverizados y sus avenidas imperiales convertidas en caminos de destrucción. Y quiero seguir leyendo porque quiero leer las cifras de unas cifras puntuales de lo que tuvo que pasar la población de
Alemania. 70% de estructuras en ruinas. El 70%. Estamos hablando de que solo se salvó una tercera parte o una cuarta parte, una quinta parte de la ciudad. O sea, no, o sea, el resto destruido en Berlín. 75 millones. 75 millones de metros cúbicos de escombros. O sea, por donde caminaran y donde pasaran, habían partes de muros, casas, piedras, rocas, ladrillos tirados. 1.5 de millones de personas sin techo, viviendo en donde, en la calle, literalmente, porque como bombardeaban los edificios, quedaban sin techo, y eso es vivir a la intemperie. Eso es como si volvieran a la prehistoria. Y literal, es búsquese una cueva y haga ahí un espacio donde básicamente pueda dormir. Y haga una fogata porque no hay luz. O sea, ¿ustedes creen que ahí había luz? No había luz. No había nada. Todas las pertenencias destruidas. Ni carros ni nada. Y así hubieran carros. O sea, no, las vías estaban tan destruidas que no había forma de comunicarse entre áreas. Personas que quedaron, que tuvieron que caminar miles de kilómetros o cientos de kilómetros en la ciudad para buscar comida. Que ahí viene lo otro. Habían, las personas en esa época subsistían con 800 calorías diarias. 800. Estoy hablando de que por 5 años las personas desde 1945 tuvieron que vivir con escasez de comida, sin techo. Y no quiero decir de las atrocidades que hacían los ejércitos en esa época, porque eso es lo otro. La mortalidad infantil estaba por encima del 70%. Eso quiere decir, bueno, por cierto, con el tema de las calorías, es que un niño de 3 años hoy en día se alimenta con 800 calorías. De 3 años. Y las personas, en un promedio de toda la población en Alemania, subsistían con eso. Estamos hablando de que básicamente no comían casi nada. Entonces, por lo tanto, pues morían niños todo el tiempo. Y la mortalidad infantil estaba por encima del 70%. Y estoy hablando de que eso fue así por años. Entonces, si hoy tú, y yo creo que eso es para todos, porque hasta para mí, o sea, hay que agradecer realmente, uno viéndose estos ejemplos, hay que agradecer que eh, hoy en día en nuestras casas tenemos comida, porque el día de mañana yo quiero de verdad que la gente se coma un paquete de galletas y no comas más, y verás la del hambre tan brutal que vas a sentir. Entonces, sigamos. La economía estrangulada. Para 1947, la economía alemana estaba artificialmente asfixiada. Los aliados habían impuesto la directiva JCS de 1067. Después les voy a contar qué es eso, ¿sí? Pero básicamente Alemania sufrió básicamente la desmantelación de sus fábricas, o sea, no había trabajo tampoco. eh, y eso hizo que hubieran muchos problemas, ¿sí? Pero en 1947 la población alemana se cansó de aguantar hambre porque se enteraron
que en el resto de Europa, los otros países estaban botando comida. ¿Como cuáles? Como, imagínense, la gente viviendo con 800 calorías diarias. Y en Holanda destruían excedentes de cereales. O sea, estamos hablando de trigo, estamos hablando de avenas, estamos hablando de un montón de comida. En Dinamarca tenían mantequilla almacenada que nadie podía comprar y estaban dejándola que se echara a perder. Y en Suiza estaban dejando dañar todas las grasas en almacenes refrigerados. ¿Y esto por qué pasó? Y aquí viene lo que quería hablar y lo que quería mostrar. Que esto es como otra parte, ¿sí? De lo que sucedió. Entonces, resulta que existe algo llamado el Plan Morgenthau, ¿sí? Entonces, el Plan Morgenthau fue un plan que se inició básicamente justo después de terminar la guerra. Y básicamente trataba sobre una decisión que había tomado todos los bandos aliados. Y todos los bandos aliados, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Inglaterra y estamos hablando de la Unión Soviética, porque recordemos que cuando Alemania perdió, incluso perdió ante Rusia. Porque algo interesante es que cuando Alemania estaba en su poder más grande, en su prime, había invadido casi toda Europa. Y los nazis en esa época no pudieron medir su control y querían invadir Rusia. Y realmente ahí fue donde terminó la guerra de Alemania. Cuando, cuando, porque esa es la verdad, que los alemanes al invadir Polonia, pues la idea es que los rusos sabían que después seguían ellos, ¿sí? Porque en el mapa completo, no sé si son, creo que son los países bálticos, los que están entre Europa, que es Europa del occidente, y entre Rusia está Europa del oriente, ¿sí? Y bueno, para resumir, los nazis básicamente lo que hicieron fue invadir Rusia, llegaron hasta un punto en el que sus tanques, sus tropas, sus camiones no pudieron avanzar más allá y porque resulta que el invierno más crudo de todo el planeta es en Rusia. La nieve llegaba hasta la cintura y por lo tanto los alemanes quedaron atascados y con ese frío ellos nunca estaban acostumbrados. Los rusos están acostumbrados al frío. Los rusos saben de verdad cómo sobrevivir en el frío. Y ahí fue cuando vino el contraataque y los rusos empezaron a ganarle y mataron o destruyeron gran parte del ejército alemán. Y ya después llegó Estados Unidos, que cuando Japón le hizo, porque Estados Unidos no había intervenido en la guerra, hasta que Japón, que eso es otra historia que deberíamos hablar después, Japón atacó Estados Unidos y entonces Estados Unidos ya entró en la Segunda Guerra Mundial, bombardeó Japón y también intervino en la guerra con, con, con Alemania. Pero bueno, estamos hablando del plan Morgenthau. Entonces lo que quiero hablar es de esto. Bueno, 1947 Alemania. La idea del plan fue también consecuencia
del cambio de mentalidad que tuvo lugar en los Estados Unidos durante la Gran Depresión. Las calamidades económicas de los años 30 convencieron a mucha gente de que el mercado libre no intervino, no podía garantizar el bienestar económico. Por ello, descontento con las consecuencias del Plan Morgenthau, un expresidente de Estados Unidos, Edgar Hoover, emitió un informe de fecha del 18 de marzo de 1947, en el que remarcó: existe la ilusión de que la nueva Alemania que ha quedado tras las anexiones puede ser reducida al estado pastoril. Eso no puede hacerse salvo que se exterminen o trasladen 25 millones de personas fuera del país. O sea, ¿qué pasó? Ellos querían, con el plan Morgenthau, básicamente, se llama Morgenthau, es por, si no estoy mal, es por un senador de Estados Unidos, que fue el que se le ocurrió la idea de poner a Alemania a pagar la reconstrucción. Y no solo la reconstrucción, porque es que siempre se sabe verle el beneficio. No solo la reconstrucción de Alemania y de Europa, sino también es de sacar todos los recursos de Alemania y volver a Alemania un país de campesinos que solo producían. Básicamente lo que querían era esclavizar a Alemania. El tema es que si no sabían, Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial era el gigante industrial de toda Europa. Gran parte de las cosas que disfrutaban en todo el mundo y en toda Europa las producían en Alemania. Los carros, los coches, todo lo que era metalurgia, minería, o sea, se producía en Alemania. Entonces a la hora de Alemania perder la guerra se quedaron. Y estos manes, que son los norteamericanos, se les ocurrió como el plan de, para empezar el plan Morgenthau, desmantelar las fábricas. Entonces déjenme, les muestro un ejemplo de eso. Acá. Entonces, en 1946, las potencias vencedoras acordaron poner un límite a la velocidad con que Alemania se podría reindustrializar. Se establecieron límites sobre la cantidad de carbón y acero y se podían producir. En el primer plan industrial alemán, firmado a comienzos de 1946, se estableció que Alemania debía reducir su industria hasta el 50% de los niveles alcanzados en 1938. O sea, mediante la destrucción de 1500 fábricas. Entonces aquí podemos ver las fotos. Cómo ponían a la misma población a desmantelar todo lo que tuvieran. Les quitaron el poco acero que habían. Les quitaron el carbón que había. Los ladrillos de sus reconstrucciones, de sus edificios y de sus calles, se los quitaron. O sea, básicamente estaban desmantelando las ciudades, los estaban dejando sin nada. Pero eso les salió mal. ¿Por qué les salió mal? Les salió mal a ellos porque lo que hizo básicamente eso fue que los otros países también quedaron destruidos. Y entonces estaban extrayendo los pocos recursos que había en Alemania. Pero como Alemania siempre fue un país industrializado y productor, y ya no recibían eso. Ya no recibían toda esa industria que ayudaba a reconstruir. Entonces se dieron cuenta que no era la mejor opción. Vamos a hacer una pausa aquí porque ya entramos en materia y ya estamos viendo lo que sufrió el pueblo alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Apenas estamos hablando de 1947, apenas llevamos 2 años, ¿sí? En el próximo episodio, en el próximo capítulo, vamos a ver cómo se desenvolvió todo esto
y cómo de verdad Estados Unidos y Europa se dieron cuenta de que el chiste no les estaba funcionando, de que ser tan mezquinos no vale la pena. Pero ojo, no malinterpreten el mensaje. La mezquindad es una perra de muchas caras. Y lo vamos a ver cómo, cómo nos podemos y cómo se pueden aprovechar de una población vulnerable de muchas formas. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Les agradezco a todos por escuchar o los que llegaron hasta aquí. Este es mi primer capítulo, me disculparán si no hablo muy fluido, estoy tratando como de adaptarme también eh, a este tipo de contenido, pero voy a mostrarles otra vez el mapa completo. La historia es real y para las personas que quieran aprender de los errores de otras sociedades, otras poblaciones, otras partes del planeta, para aplicarlo en sus propios países, en sus propios territorios. Síganme, suscríbanse a mi canal y nos veremos en el próximo capítulo. Gracias.